Nosotras somos macrogestoras. Para entender el contexto de la era de Dina, primero veremos una escena que ejemplifica el porqué del descontento social y en segundo lugar una escena que ejemplifica la inseguridad ciudadana. Con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito, ¿cierto? Nos las inventamos. Así somos las mujeres. Ay, no sé qué comer, no sé qué pensar. Ay, amiga, tranquila, ¿acaso no escuchaste a Dina? Con 10 soles nos alcanza para una Ginomen, para un arroz con huevo de segundo y hasta para un caramelito de limón. ¿Es en serio? Sí. Las denuncias que lleguen a los celulares de estos extorsionadores, a la ciudadanía en general, no abran esas llamadas. ¿Aló? Aló, con Juanchita. Sí, Juanchita, sí soy yo. Juanchita, ¿cuántos negocios tienes? 4, ¿por qué? 4, perfecto. Mira, ya te tengo fichada, así que a partir de hoy me vas a tener que dar 1000 por cada negocio. Si no, ya sabes, te voy a enfriar, te meto tu plomazo y a pasar tu galletazo a ti y a tu perro, ¿oíste? ¿Qué? No, por favor, no tengo perro. Si no tienes a tu perro, se lo doy a tu abuelo o a quien tú quieras de regalo, ya, de cortesía, si es que no quieres Pero colaborar conmigo. espérate, no te has presentado. ¿Quién eres? ¿Que quién soy yo? Te habla aparte de los malditos de Ate Gritarte, somos extorsionadores. ¿Extorsionadores? Sí. Ah, qué fácil. ¿Aló? Minimizar la realidad con esos comentarios solo demuestra la desconexión de las autoridades y la indignación de todo un país. Esa misma falta de empatía hizo que la gente se hartara y saliera a marchar entre 2022 y 2025 contra el gobierno de Dina Boluarte. Por eso, en este video analizaremos las causas, consecuencias y el impacto de estas marchas en la memoria de los jóvenes. ¿Qué es lo que lleva a las personas a salir a las calles? Según Asun et al, sentimientos como la indignación lleva a que las personas participen activamente en protestas sociales. Y esto sucede más cuando sienten que se ha cometido una injusticia real. El futuro es hoy, ¿oíste, vieja? Esto ocurrió en el Perú a finales de 2022. Según Alemán, tras la destitución de Pedro Castillo y el ascenso al poder de Dina Boluarte, una parte de la ciudadanía percibió esto como una traición al voto popular y a las promesas de cambio político. Por otro lado, frente a este descontento, se encontró una postura en contra. Según Guzmán y Pagán, los medios de comunicación aplicaron un encuadre de conflicto, donde tachaban a los manifestantes de criminales y a las movilizaciones como actos terroristas. Sin embargo, el punto de quiebre llegó cuando estas protestas empezaron a dejar decenas de víctimas. Según Alemán, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 se registraron alrededor de 60 personas fallecidas durante movilizaciones sociales, mientras que en casos como la masacre de Ayacucho se evidenció 10 personas fallecidas y más de 70 personas heridas. Pero, ¿qué ocurre cuando se suma el riesgo a la seguridad que estas personas sienten? Esto es lo que se vivió en el contexto peruano en las movilizaciones más recientes. Según Aragón et al, nos menciona que transportistas de distintas partes del país se reunieron porque sentían gran temor que frente a los cupos, a las extorsiones y a todo tipo de caso de sicariato. Esto es no solamente un tema de los comerciantes, las familias, los estudiantes y los transportistas, sino que ya perjudicaba a su vida diaria. Según Leo, nos menciona que también salieron a marchar los jóvenes denominados de la generación Z, ya que ellos habían salido por un tema de pensiones, pero llegaron a coincidir juntamente con los transportistas que habían salido en este tiempo. Por otro lado, frente a estas paralizaciones, el Poder Ejecutivo citado en la Crónica Viva 2026 nos mencionó que mientras ellos respetan el derecho a la protesta, esto no significaba de que se tenía que validar que se politice o cree una inestabilidad dentro del país, bajo el argumento de que el Perú no debía de paralizarse. Porque queremos que este país cambie, compañeros. Una de las principales consecuencias de las marchas fue la división de opinión pública. Muchas de estas personas que participaron en esta protesta fueron estigmatizadas mediante discursos violentos o incluso con el terrorismo, fenómeno conocido en el Perú como el terruqueo. Esto contribuyó a generar desconfianza hacia quienes ejercían su derecho a la protesta y profundizó la polarización social. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también señaló que las protestas se dieron en un contexto de fuerte crisis política y de estigmatización de ciertos sectores de la población. Sin embargo, también surgió una consecuencia positiva. Frente a la violencia y los riesgos que enfrentaban durante las movilizaciones, muchos jóvenes comenzaron a protegerse entre sí. Se conformaban brigadas de primeros auxilios, redes de apoyo legal y un grupo de personas que aprovechaba el boom del
redes sociales para compartir información sobre rutas seguras, personas desaparecidas y atención a heridos. Estas acciones reflejaron una ciudadanía más organizada y solidaria frente a la crisis. La Defensoría del Pueblo documentó la necesidad de garantizar la integridad de las personas durante el tránsito, lo cual explica el por qué surgieron estas iniciativas de apoyo ciudadano. Salir a marchar en las recientes movilizaciones provocó un cambio muy profundo en la mentalidad de los jóvenes peruanos. Pasaron de sentir una simple molestia en casa a entender que el dolor del resto también les afecta. Involucrarse en estas marchas fue como un golpe de realidad. Ahí se comprendió que las crisis del país no son ajenos y que terminan golpeando el futuro de cada uno. Como explica Javi 2023, estos momentos duros hacen que la gente deje de pensar y salga a las calles a exigir cambios reales. Estar en las calles rompe por completo con esta vieja idea de que a la juventud no le importa su país. Esta no es una cuestión de solo un día, sino un proceso que obliga a los demás a volver a la fuerza y a construir una postura firme. ¿Qué fue lo que más te indignó o te motivó personalmente a tomar la decisión de salir a las calles a protestar? Bueno, primero no respetar la vida de los peruanos, ¿no? De todos los que fueron asesinados, sobre todo porque se opusieron, ¿no? Para mí fue un acto terrorista por parte del Estado que les quería dar una lección a todo el país, ¿no? Que a todo el que se atreviera a ir en contra del nuevo gobierno, el nuevo sistema que habían puesto, le iba a pasar lo mismo, ¿no? Y me pareció que se estuviera atizando a las personas de esta manera muy mal. Cuando decidiste asistir a una marcha, ¿qué expectativas tenías en mente y cómo describirías la experiencia que viviste estando allí? La expectativa era mostrar el descontento de una manera muy enérgica, ¿no? Es cierto que había algunas personas, sectores que estaban más en la línea de que hay que tomar el Congreso porque se va a cambiar esta situación. No pensaba que fuera así, pero sí apoyaba la idea de llegar como idea de presión, ¿no? Hasta donde se pudiera haciendo valer nuestro derecho a la expresión de nuestra libertad, en este caso en la marcha. Y bueno, organizativamente pues me junté con otras personas, así que íbamos de manera organizada, como primeros auxilios, desactivación o primera línea. ¿Cuál fue tu rol dentro de la marcha? Bueno, fue variando, ¿no? Al principio estaba conociendo un poco primero y participé como una parte de la masa más, ¿no? Que va detrás. Más adelante ya en siguientes marchas que hubieron, ya fue activando un poco la parte de primeros auxilios, después desactivación de lacrimógenas, primera línea, todo eso. A nivel personal, ¿cómo consideras que esa experiencia influyó en tu forma de ver las cosas, en tu madurez o en tu relación con tu entorno social? Bueno, es distinto verlo en noticias o verlo en imágenes que estar ahí presente, porque no es solo el momento en sí de la marcha, es los momentos previos de coordinación que tienes, ¿no? Con los vecinos, con líderes de organizaciones. Aprendes más o menos que no es solo a veces la rabia o la sensación del momento, es también cuidarse a uno mismo cuando está allá, cuidar a los demás y saber llegar tu mensaje político a las masas, a los medios y sobre todo a las personas que ahora mismo están en el poder. Eso es algo que cambia cuando estás ahí dentro, que no se ve o incluso está sesgado cuando lo ves desde fuera. ¿Podrías hablarnos sobre el objetivo de la marcha que más te acuerdas? La vez que tuve una participación así más activa fue cuando me dieron elementos de primera línea y había un objetivo claro, no quería romper la línea policial. Para llegar hasta el Congreso, era una de esas veces que había casi más policías que manifestantes, pero claro, el objetivo era llegar hasta allí, porque íbamos también con los compañeros que y compañeras que tenían el sur, ¿no? Y te da muchísima fuerza, se sentía la rabia, el descontento, que reavivaban en uno mismo la llama por la que había empezado a marchar. ¿Qué significa para ti, a nivel personal, haber sido parte de esa juventud que salió a manifestarse? Sentirme como que estoy apoyando el movimiento. A nivel personal aprendes que tienes que aprender a comunicarte con gente que no habla como tú a veces, que tiene ideas distintas, pero que en sí cumplen una misma idea que tienen para el Perú o similar, ¿no? Y la opción es saber hablar y encauzar el diálogo hacia lo que nos une y hacia lo que queremos. Algo que estoy muy contento de haber logrado, pues hemos formado varios grupos en los que podemos reunirnos a dialogar sobre estos temas de una manera sincera, ¿no? Sabiendo que estamos en un grupo seguro y que buscamos un objetivo concreto. ¿Y crees que ir a marchar te hace conocer más la realidad peruana? En cierto modo, sí. Tienes que sí o sí entablar diálogo con las personas que van y a veces en ciertas oportunidades con autoridades. Incluso nos han llamado también de medios de comunicación y ves cómo estas personas intentan dirigir el mensaje o la entrevista hacia la narrativa que ellos quieren. Entonces, aprendes también a cómo dialogar con el poder. Al mirar atrás, ¿qué significado o valor tiene esa experiencia para ti en este momento de tu vida? Bueno, para mí eso es algo que siempre te va a acompañar y que más bien hay que seguir haciéndolo toda tu vida. Lo que me llevo es que tienes que moverte en la vida para juntarte con la gente que quieres y sentir que haces algo por el Perú. ¿Qué fue lo que más te indignó o te motivó personalmente a tomar la decisión de salir a las calles a protestar? Los que supuestamente nos representan mediante el poder buscan sobreponer sus necesidades por nosotros. Eso es algo que me parece totalmente repudiante y es algo que he podido experimentar y ver realmente en estos últimos gobiernos, especialmente con las marchas de Dina Boluarte. Algo que tenía muy a flor de piel era ver cómo es que habían sucedido distintas matanzas, cómo habían jóvenes, señoras que habían perdido a sus familiares dentro de las protestas ante el ascenso de Dina y que no se hiciera nada y que realmente continuara como si nada hubiera pasado. Y justamente cuando pude participar en las marchas, algo que me parecía muy emocional era estar con las personas de Puno especialmente que iban al movimiento con la pena que habían sentido ante la pérdida de sus familiares. Te daba más carga y sentimiento de indignación ante ver que ante el sufrimiento de algunas personas nuestros supuestos representantes sean totalmente indiferentes.
¿no? ¿Cuál fue tu rol dentro de la marcha? Fui participante activa como estudiante. Apoyé en el tema de acepción de donaciones. Había muchas personas que se acercaban para poder brindar agua, comida, algo que pudiera sostener un poco más la medida durante la jornada, que fue un día completo. Sobre todo en ello, ya para horas más tarde, apoyé en la parte de choque del Frente Estudiantil. ¿Cuál fue el propósito de esas marchas? Fueron esencialmente para poder dar presión a la vacancia inmediata de la expresidenta Dina Boluarte. ¿Qué significa para ti a nivel personal haber sido parte de esa juventud que salió a manifestarse? Creo que es muy significativo formar parte de los movimientos sociales que puedan generar un impacto necesario y positivo dentro de nosotros como sociedad, porque hay voces que necesitan ser oídas, porque el Estado no puede preceder una nación, sino que la nación tiene que sobreponer sus necesidades y también hacer señalar las carencias que pueden existir, ¿no? Al mirar atrás, ¿qué significado o valor tiene esa experiencia para ti en este momento de tu vida? Creo que recordar esos momentos de la marcha, especialmente los que pude compartir con más personas que no eran únicamente estudiantes, sino también con otras personas, adultos mayores sobre todo, que a veces venían a apoyar el movimiento estudiantil, a brindarnos apoyo con canciones y etcétera de cosas, o como ya lo mencioné, ver a las madres, a los familiares de los fallecidos en Puno. Fue una emoción que realmente no lo puedo describir, pero fue algo muy impactante y creo que algo que marcó también la forma en la que yo me empezaba a integrar con las problemáticas sociales con mayor profundidad. Creo que esto es un impulso para seguir haciéndolo, porque creo que las personas como sociedad no debemos de desvincularnos del sufrimiento de los demás, porque hacerlo hace que nos sigamos fragmentando, hace que nuestra memoria quede atrás. Mirar mi participación, que quizá en su momento no logró el objetivo en concreto, pero que posteriormente sí fue un movimiento significativo e impactante, me hace ver lo capaz es que podemos ser como población, como grupo humano, de levantarnos y alzar la voz que muchas veces queda desestimada y no se escucha por los altos mandos. ¿Cómo es realmente la experiencia de marchar? Es una experiencia muy bonita, conectas con tu parte más emocional. Creo que es un espacio en donde puedes desarrollar mucha empatía, empiezas a ver a los demás como compañeros de lucha, como compañeros que unen una sola voz, una sola fuerza para alcanzar un objetivo. Además ves la solidaridad, la fraternidad, cómo nos empezamos todos a compenetrar, a formar un solo bloque con un único objetivo. Nuestra organización, especialmente en el bloque estudiantil, hay un sector de salud, que siempre, los de primeros auxilios, que esencialmente están para verificar que las personas estén bien, y los policías definitivamente no vienen como policías así que están en una ronda normal, sino que pues vienen armados, vienen con sus los bloques, con el que bloquean, vienen con los palos, y sí he podido ver y también experimentar parte de eso, porque en la parte del frente de los bloques, cuando hacen un choque contra la policía, ellos directamente empiezan a generar un ataque, y ellos definitivamente nunca dudan en golpearte a la primera vista. En conclusión, existe una coincidencia entre lo que dice el autor alemán y la entrevistada Mika. Ambos sostienen que estas marchas se dieron motivadas por el rechazo al gobierno de Dina Boluarte y la exigencia de su salida al poder. Asimismo, Asun et al afirma que la indignación frente a una injusticia social conlleva a participar activamente en marchas sociales. Esto se relaciona con lo que dice el entrevistado Víctor, quien afirma que ellos solo buscan demostrar su descontento de manera energética y organizada. Sin embargo, se presenta una contraposición de ideas, ya que los autores como Guzmán y Pagán nos señalan que había una presentación de parte de los medios hacia estos grupos como actos de terroristas para poder desatentar su voz. En otra posición, Víctor nos menciona que el acto terrorista provenía directamente del Estado. Los autores, Guzmán y Pagán, nos presentan una perspectiva académica, mientras que Víctor nos señala desde una experiencia directa. En síntesis, tanto las fuentes académicas como los testimonios coinciden en que estas protestas se dieron por un profundo descontento social y por un rechazo al gobierno. Aunque difieren en algunas interpretaciones de algunos hechos y perspectivas, ambos coinciden en que la crisis política se agravó por la falta de la confianza de una parte de la ciudadanía en las decisiones y acciones del Estado. Entonces, Fío, ¿qué podemos decir? En conclusión, según lo relatado por los entrevistados, confirma de manera directa lo explicado por las fuentes, donde mencionamos cómo un quiebre emocional en la juventud se refleja en los testimonios al escribir cómo el dolor por las vidas perdidas los obligó a dejar la indiferencia y salir de las calles. Asimismo, frente a la fuerte estigmatización y violencia estatal que mencionamos, las entrevistas demuestran cómo la indignación se transformó en una acción colectiva. El paso de los entrevistados de ser manifestantes comunes a integrar de manera activa en estas marchas evidencian y es un claro ejemplo de cómo es una ciudadanía organizada y solidaria como la que describimos. Finalmente, tal como señalamos en nuestro trabajo, ser ciudadano no fue una emoción de un día. Como bien concluye el testimonio, esta maduración forzada dejó un aprendizaje de lucha y diálogo, demostrando que la juventud tomó un rol político definitivo y un compromiso permanente con el futuro del Perú.